Y estamos esta mañana con Juan Carlos Núñez, él es director ejecutivo de la Fundación Jubileo, para hablar de algo importante, cómo administrar la economía familiar en época de cuarentena. Bienvenido, buenos días, gracias por estar con nosotros. Y la pregunta ya la lancé, ¿cómo una familia tendría que administrar su economía en esta época de cuarentena? Natalia, muy buenos días y a todos quienes nos están viendo en el canal. Sí, en realidad es un momento muy especial. Creo que hay que ver y hay que diferenciar dos cosas, Natalia, porque la tormenta es la misma, pero en las embarcaciones en las que estamos son distintas. Cuando hablamos de una persona asalariada, tiene un ingreso fijo mensual, por lo tanto, eso le permite planificar sus recursos, su dinero, y sería un importante llamado a ellos, a quienes tienen un ingreso salarial, a que puedan hacer una planificación racional y adecuada. ¿Cómo hacerlo? Fundamentalmente es el tema de alimentos y es el tema de salud, donde se le está dando una enorme atención hoy día a esa estructura que tenemos de gasto en la familia. Creo que el tema de alimentos, además, tiene que cruzar con varias cosas. Hoy día está toda la familia en la casa, tenemos un marco de un ambiente de ansiedad. Eso implica también que la gente come más, eso es cierto, los niños especialmente en la casa, y creo que para eso hay que hacer una adecuada planificación de la economía familiar. Pero esa es una realidad donde tal vez ya no estamos gastando en transporte, no estamos gastando en recreación, no estamos gastando en, miren el dato, casi el 14% de la estructura de esa persona asalariada lo gastaba en restaurantes y hoteles, es decir, que comía afuera. Eso hoy día es parte de una especie de ahorro que hoy día tiene la familia. Pero esa realidad distinta y lógicamente a otra, que casi es el 78% de la población, que está más bien basada en la economía informal. En estas imágenes en las que estamos viendo en la televisión, pues es la gente que está basada en la estructura del comercio y los servicios, y que a veces tienen que tener un ingreso diario para poder mantener a la familia. Entonces son dos cosas y dos realidades distintas. Acá la gente necesita trabajar, necesita salir en el día a día para poder generar ese su ingreso para la casa. No es la misma realidad del asalariado, de la persona que tiene un ingreso mensual. Por eso creo que es importante lanzar algunas recomendaciones importantes. Más allá de que planifique su menú a la semana, más allá de que solamente compre lo necesario para poder abastecerse y cubrir las necesidades de la casa, creo que tenemos que entrar, Natalia, a un marco de solidaridad fundamentalmente. Entender que esa formalidad del asalariado no puede vivir sola si no tiene a la informalidad, que es a la que le abastece, es la que le da la comida y los alimentos. Esto es muy importante, dependemos los unos de los otros. Y si nosotros, los asalariados, podemos pagar, hagámoslo, paguemos los servicios, cubramos nuestros gastos que siempre los teníamos, porque de esa manera también estamos ayudando a la gente que no está con el salario mensual y que está viviendo en el día a día. Creo que estos son dos realidades que tenemos que acompañarnos desde la capacidad de la solidaridad. Señor Juan Carlos Núñez, muy buenos días. Lo saluda Gabriela Oviedo desde Santa Cruz. Y usted bien lo decía, estos momentos son de readecuarse, de readaptarse y de aprender también a ser más eficientes con el manejo de nuestro dinero. Entonces, quisiera que usted nos ayude a entender cuál es el presupuesto que debería hacer las familias de aquí en adelante, los asalariados. ¿Cuánto por ciento deberían ahorrar? ¿Cuánto deberían invertir? ¿Cuánto deberían gastar? ¿Y en qué cosas? Por favor, para administrar de una mejor manera sus recursos limitados. Nos vamos a basar en la estructura promedio del gasto de los hogares cuando estamos hablando de esta persona asalariada. Prácticamente el 27% le destinaba a la alimentación y solamente el 3.5% a la salud. Hoy día estos dos componentes se han vuelto sumamente importantes. Si sacáramos lo que es prendas de vestir, bebidas alcohólicas, tabaco, muebles, artículos domésticos, que todo eso es parte de la estructura del gasto, o el transporte, o la recreación y la cultura, o los restaurantes y hoteles, que son porcentajes importantes.
casi estaríamos hablando de que la familia estaría ahorrando un 40% de su ingreso que normalmente lo tendrá en el mes. Pero eso no quiere decir que vayamos a la lógica de la viveza criolla, que creo que este es un tema muy importante. Hoy día necesitamos solidarizarnos. Si las personas que tienen esta estructura promedio del gasto de hogares tienen que cumplir con la obligación de cubrir sus gastos de vivienda, de agua, de electricidad, de estas necesidades básicas, porque así contribuimos a que esta economía no se estanque en el país. Eso tal vez no lo podrá hacer la gente que está en el comercio informal hoy día, pero si quien tiene hoy un ingreso formal, pues vayamos a esa responsabilidad, porque tenemos que tener algo muy claro. Frente a esta pandemia, que no es un tema que con la cuarentena se va a solucionar, estaremos bajando el riesgo, pero tenemos un Estado que no va a poder cubrir todas las necesidades y por eso es importante que focalicemos a qué población debe ir el apoyo del Estado y no recibir todos por igual. Creo que eso no es necesario, no es constructivo y creo que ese 23% aproximadamente de la población que vive asalariada, que siga cumpliendo con sus obligaciones, porque con eso está apoyando a los sectores informales. A eso le llamamos la solidaridad y la empatía que deberíamos tener hoy en estos días tan especiales. Señor Núñez, pero también tengo entendido que ha sido una importante lección la que han aprendido las personas que ganan del día a día. Ellos también se van a ver obligados de aquí en adelante a ahorrar para situaciones como esta. Efectivamente, creo que ahí hay una estructura en la cual el gasto es más irregular. No podríamos garantizar una planificación como con un salario mensual. Y lo que hay que hacer es que nos ayudemos unos a otros. Por eso que si el Estado va a subvencionar los servicios básicos o si el Estado va a dar unos bonos de apoyo, tendrá que ser a la gente más vulnerable. Por eso hay una necesidad imperiosa de focalizar la pobreza. ¿Cómo llegamos a la gente con mayores necesidades? Porque también es cierto que en el sector informal tenemos grandes sectores con grandes ingresos que están ahí disfrazados, encubiertos en la informalidad. Entonces, ¿cómo diferenciamos estas realidades para que efectivamente ese apoyo del Estado, que no va a llegar a todos, eso tenemos que tenerlo muy claro, llegue a los que más lo necesitan? Eso necesita procesos de planificación, de focalización de la pobreza, y se están tomando iniciativas como el caso de Santa Cruz, por ejemplo. Entiendo que tienen una bolsa alimentaria, pues que vaya a esa bolsa alimentaria a los sectores más marginados, a los sectores más vulnerables, y no podíamos hacer una distribución por igual, porque este país de hecho es desigual y lo único que hacemos cuando tomamos una medida en general es seguir profundizando esas desigualdades, y no tenemos un Estado capaz de cubrir todas las necesidades, y por lo tanto tenemos que cambiar la mentalidad todos nosotros de ese rentismo que nos hemos habituado hoy día a ayudarnos los unos a los otros. Este es un tema muy importante. Le pido, por favor, respuestas más puntuales porque nos quedan varias por hacer. Quiero enfocarme en dos. Vamos con la primera. ¿Qué pasa con una familia que tenga que enfrentarse con una potencial realidad donde, ya sea que hay un despido en algún familiar, en el padre o la madre, o reducción de salarios? ¿Cómo manejar esta situación? Bueno, en realidad esa formalidad del asalariado también tiene su riesgo, ¿verdad? Tenemos contratos muy frágiles y que eso puede ser que esté llevando a cierto nivel de desocupación. Creo que hoy día llegó el momento en el que tenemos que solucionar primero los problemas desde la familia, buscar ahí encontrarnos entre todos los miembros de la familia para generar ese ingreso, planificarlo adecuadamente, planificarlo semanalmente para los gastos, donde lo primordial es la alimentación, donde lo primordial es los gastos de salud. Y creo que en función a eso sí podríamos sobrellevar un momento tan intenso como el que estamos viviendo hoy día. Pero además, que no solamente lo vamos a vivir hoy día, Natalia, sino que este es un tema que se queda con nosotros. Es un tema que vamos a tener que convivir con este virus, con los impactos que esto tiene.
Ya en nuestro país, desde el año 2015, hemos tenido una baja considerable de ingresos fiscales, por lo tanto tenemos un Estado con pocas capacidades de ingresos. Y a esto es a donde hay que buscar salidas. Bien, le agradezco mucho por este contacto con la revista y los consejos importantes de cómo manejar la economía familiar en esta época de cuarentena. Es Juan Carlos Núñez, director ejecutivo de la Fundación Jubileo.